En el anterior programa hicimos un recorrido por los diferentes cultivos de aguacate. Hoy continuamos con la visita en la vereda La Llanada del corregimiento del Agua de la Virgen. Pero en esta oportunidad hablaremos del cultivo de los cítricos y otras frutas, como una de las alternativas de siembra que le apuestan los agricultores de esta región. Pero ¿por qué es tan importante que una finca como en la que nos encontramos aprendan a cultivar diferentes productos y no se enfoquen en uno solo? Hay que tener claro que nosotros debemos diversificar las producciones en nuestras fincas. Ningún negocio es llamado a que todos se lo apostemos a él solo. Cuando todos se lo apostamos a un solo cultivo o a un solo tipo de inversión, estamos arriesgando todo nuestro capital. En ese principio, pues lo que se busca es la diversidad de cultivos para poder ser competitivos. En esta finca, como ya lo mencionabas antes, en esta finca se encuentran cultivos establecidos como el aguacate de diferentes épocas, de diferentes variedades dentro de la misma, pero igualmente también hay cultivo de cítricos, hay naranjos, hay mandarinos, hay limones, está inclusive el limón pajarito o limón común, también hay limón Tahití, hay cultivos de cacao, hay mangos, principalmente lo que es el mango Tommy, y también hay guanábano, el guanábano industrial, que es la guanábana grande. Complementariamente a esto, se han establecido cultivos como lo que es la cebollina para el consumo en pequeñas proporciones, frijol en algunos casos y también maíz. ¿Qué es lo que logramos con esto? Pues logramos fortalecer la economía. Si un producto no tiene un buen precio o tuvo un ataque fitosanitario que le bajó la producción, o inclusive por el verano o las condiciones climatológicas no tuvimos la producción que esperábamos, pues muy seguramente otro cultivo sí nos puede dar la mano para poder salir adelante en estas explotaciones. ¿Me hago entender? Si el aguacate está a muy mal precio, probablemente los cítricos sí tengan un buen precio, entonces la familia va compensando y no le apostamos todos los huevitos en la misma canasta, porque si se nos cae la canasta a comer arepa sola. En esta región encontramos siembra de árboles como el limón, la mandarina y la naranja, entre otras frutas. Estos cultivos son una alternativa para los pequeños agricultores, ya que a diferencia de los vegetales producen por muchos más años y aumenta así la economía de las familias que viven de los diferentes cultivos. Porque miramos que el árbol no es decir, que no es como el maíz o la cebollina o el frijol, que son cosas que hay que estarlas sembrando, ¿sí? Entonces miramos que un árbol, él demora en dar, él puede demorar unos 2 o 3 años, pero entonces él va a seguir dando ahí, va ayudándonos más, el árbol nos va a producir. Y miramos que esos otros cultivos, pues entonces esos otros cultivos no nos van a dar tanta garantía, porque hay que estarlos sembrando, como la yuca, bueno, etcétera, tantos cultivos. Pero miramos que lo que es como el café, el aguacate, el naranjo o cítrico, esos árboles van a seguir en un proceder dando fruto. Entonces nosotros nos vamos a ayudar mucho con el fruto que van a dar esos árboles. Cuidado, digamos, como el injerto es tan delicado, pero entonces nosotros abrimos el hueco, bueno, y entonces sembramos ese árbol, pero entonces seguimos haciéndole mantenimiento con los abonos de fertilizantes, abono orgánico, y así el árbol podemos mirar que el árbol va
a producir algo rápido. Es importante que antes de iniciar cualquier siembra se haga un análisis de suelo. Esta es una herramienta tecnológica que se viene utilizando en los procesos de producción agrícola y que le dan al labriego datos importantes a la hora de iniciar con un cultivo. El clima, la topografía del terreno, los recursos con que cuenta el agricultor y decidir si la siembra va a ser permanente o a corto plazo son algunas de las sugerencias o recomendaciones que se le hace a las familias de la vereda La Enllanada. Ahí es algo importante. Cuando nosotros vamos a hacer un cultivo, no podemos dejarnos llevar por la moda, porque es que de pronto algunos televidentes pueden ver el programa y decir, no, pues yo también quiero hacer lo mismo. No se debe hacer lo mismo que otro hace, sino que debo estudiar cuáles son las condiciones propias. En este caso, esta finca está ubicada a 1200 metros sobre el nivel del mar en este lugar, pero en la parte más baja, porque es una topografía pendiente, está a 900 metros. Eso quiere decir que tenemos diferentes climas y para cada parte o para cada zona tendríamos un cultivo diferente. En las zonas más bajas, que son más calientes, que están a 900, se estableció el cultivo del cacao, porque él requiere unas temperaturas un poco mayores. Pero en la parte más alta se establecieron cultivos como lo que es el aguacate, que por las variedades establecidas entonces son más apropiadas. Otro parámetro que tenemos que revisar muy bien es la pendiente del terreno, si son terrenos planos o si son muy pendientes, para mirar qué clase de cultivo. El cultivo del maíz en terrenos más planos pues tiene un mayor rendimiento. Aquí el maíz se tiene para el autoconsumo, para poder ellos sacar la mazorquita, para criar las gallinas y similares. El frijol, entonces ellos trabajan el frijol también en zonas de ladera, pues bajo unas condiciones diferentes. Entonces ahí ya vemos que lo primero que vamos a mirar es el clima. Otra cosa que vamos a mirar es la topografía, porque si tenemos terrenos pendientes sabemos qué sembrar, o si son planos sabemos qué sembrar. También tenemos que visualizar qué precipitación tenemos en la región. Si son regiones en las que llueve mucho y pueden haber problemas de encharcamiento, entonces nos toca empezar a mirar qué cultivos nos pegan en mi finca, o si le vamos a hacer sistemas de drenaje, que es para que el agua salga de ese cultivo que tenemos. Por otro lado, también hay que revisar los vientos, porque vientos muy fuertes pues me van a romper las plantas o no me van a dejar el cuajado de los frutos. Entonces ahí también estaría perdiendo mis recursos. Hay que también tener en cuenta y seleccionar muy bien el presupuesto que yo tengo y hacia dónde quiero ir, y seleccionar si yo quiero establecer cultivos transitorios, semipermanentes o cultivos permanentes. Cultivos transitorios se le conocen a todos aquellos cultivos que tienen su producción antes de un año y que durante ese año es todo el ciclo, o sea, ahí mueren y tocaría volver a sembrarlo. En este caso vendrá el maíz, el frijol, el tomate, el pimentón y similares. Los semipermanentes ya son cultivos que tienen una duración de más de un año, pero inferior a 5 años. Y aunque su producción puede empezar antes de terminar el primer año, ellos duran un poco más, como el tomate de árbol o la papaya, que son semipermanentes. Y otros ya son los permanentes, en las cuales yo tengo que hacer una inversión inicial muy fuerte, pero que la cosecha realmente la voy a proyectar esa dentro de 3, 4 o 5 años. Y yo tengo que presupuestarme. Si tengo la posibilidad de dejar un lote establecido para ese cultivo durante tanto tiempo y manteniéndolo, a ver si realmente puedo, y no que me ponga de loco, de acelerado, a hacer una siembra y que después al tiempo, al año o los 2 años ya esté aburrido con eso y la deje perder. Por eso es tan importante seleccionar muy bien qué es lo que quiero. No porque a otro le vaya bien, tiene que irme bien a mí, sino que yo tengo que basarme en lo que tengo en mi finca, lo que yo quiero establecer, dependiendo del tipo de cultivo, hacia dónde yo quiero ir, y también requerir muy bien si ese producto tengo cómo mantenerlo en el tiempo y el mercado que le voy a realizar. Juntando todos estos parámetros ya yo puedo empezar a decidirme hacia dónde quiero ir. Entonces, recordemos, la altura sobre el nivel del mar siempre hay que revisarla en las fincas. Mandar a hacer un análisis de suelo es importante para conocer el porcentaje de arcillas, el porcentaje de arena, de limo, y poder determinar cuáles son los requerimientos del cultivo. Teniendo todos estos parámetros que son los requerimientos agroecológicos, muy seguramente la inversión agropecuaria va a ser buena. Un dato interesante para terminar esta parte. En Colombia, la gran mayoría de los cultivos establecidos están sembrados en los lugares no aptos para ellos.
por lo tanto la productividad de los mismos está muy por debajo de lo que se requiere. Se habla de cultivos de aguacate de clima frío sembrados en clima medio, los de clima medio sembrados en clima frío, el maíz que debería estar en ciertos climas en otros lugares, y entonces por esa razón nosotros no logramos a veces ser competitivos a nivel nacional e internacional con las producciones nuestras. Otros datos para tener en cuenta a la hora de realizar un cultivo de cítricos es: los cítricos no son demasiado exigentes en suelos. Condición importante es una buena aireación, que no sea excesivamente arcilloso. Necesitan suelos profundos y permeables, no toleran la salinidad. Son cultivos permanentes con una longevidad que oscila entre los 30 y 40 años. Es necesario realizar las podas habitualmente para facilitar el desarrollo del árbol. También se recomienda retirar los frutos que han salido prematuros. Miramos como la terraza, esto del mantenimiento del árbol. Esto se siembra, se le echa el bocache, bueno, el árbol va creciendo. Estos árboles la verdad que están un poco atrasados y decimos que no se les puede dejar la fruta, pero este inclusive tiene 3 frutas que lo miramos. Pero entonces es algo que nosotros nos adelantamos y le dejamos ahí la flor para podernos comer una naranja algo rápido. Pero entonces el árbol se va, es decir, que se va como atrasando. El crecimiento ya no es normal al dejarle la flor, pero si le quitamos la flor, el árbol él va a producir o va a crecer más rápido, va a ser más breve para crecer. Cosechar siempre con tijeras al ras para evitar daños de otros frutos y la formación de heridas que puedan ser puerta de ingreso para las plagas o enfermedades. Después de estas recomendaciones y siguiendo con el recorrido por la finca Las Delicias, nos encontramos también con pequeñas quebradas que surte a gran parte de esta comunidad, especialmente para regar los diferentes cultivos. El municipio de Aguachica, por su cercanía, también se beneficia de este preciado líquido. La vereda, la Enllanada, pues tiene un beneficio o un privilegio con respecto al agua. En esta finca hay varios nacimientos que van a hacer vertientes en la quebrada del Oro, la cual pues es también un eje fundamental del recurso hídrico en el municipio de Aguachica, y eso está dentro de la parte de responsabilidad social. Entonces toda esta parte de nacimiento hay que conservarlas y promover su adecuado manejo para poder contribuir con esas personas que también lo necesitan en las partes más bajas. Igualmente, más arriba pues está la quebrada San Agustín, y hay varias quebradas por acá que son pues de buen caudal y que no se secan o no se reducen mucho su caudal en épocas de verano, que es como lo que se tiene como un parámetro de evaluación, ¿sí? Porque a veces pues solamente lo que hace es que el agua se tiene en invierno y después se infiltra. Estas son quebradas que se mantienen, que estas quebradas están siendo utilizadas también por los agricultores de una buena forma. Aquí hay un distrito de riego donde traen el agua y ahí hacen su distribución, y diferentes familias tienen derecho a una parte de agua que es permanente tanto en invierno como en verano. Abel Jacome es el presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Enllanada. Asegura que los habitantes de esta región están comprometidos por la conservación de sus cuencas y montañas. Miramos que en muchas partes hay problemáticas sobre los bosques, que la gente tira muchas basuras o papeles o cartones o botellas o litros hacia los caños, pero miramos que nosotros siempre acá en este lugar tenemos en cuenta o el cuidado de no hacer mugres o botaderos de basura en los caños. Un caño de estos son caños que inclusive lo que habitan son animales. Esos animales son los que miran acá y viven en los bosques o en los terrenos.
y estas son aguas muy limpias, muy favorables para tomar, que estas aguas, acá como no hay casas o viviendas hacia lo alto, ni tampoco habitan animales como ganado o bestias, sino que si se meten animales, pues son animales nativos de bosques o de los montes. Pero es un agua que nosotros siempre cuando vamos a trabajar recogemos el agua de acá para tomar, y nos tomamos un agua que es muy fresca, muy limpia, y siempre cargamos en canecas o litros, ¿sí? Para tomar agua muy favorable, muy limpia. La vereda también cuenta con una extensa zona boscosa donde no ha intervenido la mano del hombre, y se aconseja a esta comunidad conservar, ya que esto ayuda al mantenimiento de los cultivos. Que son extremadamente importantes para cualquier actividad agropecuaria. Sin embargo, generalmente las personas consideran que son a veces estorbo y lo que tienden es a cortarlos. Pero realmente el bosque, por albergar una serie de factores de fauna y flora propias, ayuda a controlar problemas fitosanitarios que se puedan presentar en los cultivos, y también promueve la polinización de los mismos. Me voy a dar a entender. En el caso de los problemas fitosanitarios, existen a veces muchas plagas que consideramos plagas porque nos afectan el cultivo directamente, pero en muchas ocasiones porque nosotros mismos la volvemos plagas. Al acabar todos los bosques, esos animales quedan sin una comida natural, ¿cierto?, que ellos encuentran en el bosque. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Ir a comer del cultivo, porque les toca comer, así no les guste, les toca para no morir. O también en el caso también de las plagas, existen muchos animales que son depredadores, que existen en el bosque, y ellos van a controlar la cantidad de especies que podríamos considerar plagas que nos hagan daño en los cultivos, desde algunos pájaros, como también animales como la mantis, que son cazadoras o son depredadoras de otros insectos, y ello pues me ayuda a controlar y a minimizar los gastos que a veces los agricultores tienen que hacer en agrotóxicos. Aquí también nos explican los diferentes tipos de suelo y cuáles son los recomendados para la siembra. Algo para tener presente también a la hora de hacer una siembra de los cultivos es tener en cuenta la profundidad efectiva. Hemos escogido este lugar para mostrar algo acerca de lo que es qué tanta distancia pueden las raíces penetrar de forma natural en el suelo. Generalmente lo que buscamos son suelos que tengan disponibilidad o suelos profundos. Se consideran suelos profundos aquellos que son superiores a 1 metro de profundidad sin encontrar ningún obstáculo en el camino de las raíces. En este caso podemos ver que estos lotes, aunque por encima se ven de tierra muy buena, que son tierra boscosa, realmente a la hora de sembrar algo no hay una profundidad para poder establecer un cultivo rentable. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar roca en el suelo que va a frenar el crecimiento radicular. Esto hablando de cultivos en forma comercial. En forma nativa los bosques sí tratan de adaptarse y ellos son más resistentes, pero a la hora de un cultivo comercial vamos a tener muchos inconvenientes si vamos a sembrar en un lote que tenga alto contenido de piedra o que la humedad, ¿sí?, el nivel freático esté a menos de 1 metro. En el caso del aguacate y los cítricos requieren como mínimo 1 metro de profundidad efectiva. Si van a encontrar agua, pues las raíces van a llegar hasta donde esté el agua y entonces pues no van a tener el desarrollo que requieren, y también van a tener problemas fitosanitarios. Entonces siempre antes de establecer un cultivo es necesario mirar cómo está el suelo por debajo, y para eso pues hacemos una calicata o un hueco en la tierra donde vamos a revisar qué tan profundo es ese suelo y qué posibilidades tenemos entonces de establecer ese cultivo. Si no tenemos en la finca un lote que sea profundo, pues no vamos a poder establecer un cultivo de frutales, sino que ya tendríamos que pensar en cultivos transitorios que tengan unas raíces que no profundicen mucho. De esta manera hemos llegado al final del programa Amigos del Campo, esperando que haya sido de su agrado aquí desde la vereda La Llanada,
donde aprendimos un poco sobre el cultivo de aguacates y también de algunos cítricos. Nosotros nos vemos la próxima semana con más temas de Amigos del Campo. Hasta entonces.